¿Qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Costa, soy miembro de Venezuela Colonial. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante y vamos a tener un invitado de lujo. Se trata nada más y nada menos que de Alexander Zambrano. Él es historiador en la Universidad Central de Venezuela, magíster en historia, especialista en marketing digital, autor de libros de historia colonial y de la guerra de independencia. Y vamos a estar hablando de un personaje muy interesante. Se trata de Carlos del Pozo y Sucre. Ya se acaba de unir nuestro invitado. Vamos a pasarle la invitación para que se nos una. Pozo y Sucre se le conoce como el primer científico de Venezuela, ¿no? Y es un personaje muy poco conocido por la historiografía venezolana. Hola, buenas noches, Alexander, desde aquí de Madrid, España. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás, Emilio? Feliz de estar nuevamente con ustedes y compartir hoy un tema interesante, para el conocimiento de la historia de Venezuela y de un personaje que tiene su particularidad en el desarrollo de innovaciones, inventos y algo relacionado con lo que es la historia de la ciencia y de la técnica en parte del siglo XIX venezolano. Así es, un personaje muy interesante del cual la historiografía pues en Venezuela se ha olvidado mucho de él y el cual es muy importante porque Humboldt señala de que tiene conocimientos al nivel de científicos como Benjamin Franklin, ¿no, Alexander? Sí, hay unos elementos que es importante destacar al principio de todo esto. Siempre se ha asociado en primera instancia que el desarrollo científico venezolano ha sido reducido o nulo. Cuando hacemos un poco de investigación historiográfica encontramos de que hay un conjunto de científicos e innovadores que vienen no solo del siglo XIX, sino también del siglo XVIII. Parte de nuestro personaje del día de hoy, que tuvo una participación importante, no solo en el tema puntual cuando Humboldt lo precisa a su llegada a los llanos, sino este es un personaje que ya viene dando ciertas connotaciones por sus conocimientos en diversas áreas científicas y que siempre ha sido como que precisado y lo vamos a encontrar en diferentes detalles a lo largo de lo que es el siglo XIX por relatos no solo de Humboldt, sino después con Sir Robert Porter y después con Carl Sachs a finales del XIX. Entonces, tenemos que entender de que el siglo XIX, heredero también del siglo XVIII, viene un gran avance de lo que es las innovaciones tecnológicas. Se comienza a desarrollar bastantes elementos de lo que es la ciencia y de la técnica, por lo cual no debería extrañarnos de que en cierta medida haya personajes en distintas partes del mundo desarrollando elementos interesantes a nivel de desarrollo de lo que es invenciones o innovaciones. Por eso, en primera instancia, una de las primeras cosas que denota Humboldt, vamos a referirnos al relato de Humboldt, es que él ve que en la biblioteca de Del Pozo existen dos libros científicos particulares relacionados con el conocimiento científico. Entonces, eso nos dice de que, estaban circulando un conjunto de libros como especie de tratados fundamentales que eran recogidos, en este caso, por personajes que tenían ese interés científico y comenzaban a desarrollar, de acuerdo a los materiales y a las condiciones del entorno geográfico, realizaban estas innovaciones o inventos particulares. Así es, totalmente de acuerdo con lo que dice Alexander. Bueno, un gusto y un placer tenerte de nuevo en Venezuela Colonial por segunda vez. Las puertas de Venezuela Colonial siempre son tuyas y bueno, entrando un poco al tema, como bien dices sobre Humboldt, ¿no? Humboldt cita en su libro lo siguiente sobre Carlos del Pozo. Imagínate lo importante del descubrimiento que hace Humboldt en medio del llano venezolano. Dice lo siguiente: encontramos en Calabozo, en el corazón de los llanos, una máquina eléctrica de grandes discos electróforos, baterías y electrómeros, un material casi tan completo como el de nuestros físicos en Europa. O sea, el nivel de conocimiento científico que tenía Carlos del Pozo y Sucre, pues para la época del siglo XIX, pues era increíble, ¿no?
18, mejor dicho. Sí, fíjate que, lo interesante que destaca en esa cita que refiere Humboldt, hay que destacar un elemento interesante. Humboldt, antes de trasladarse a los diversos sitios, por las mismas relaciones que él daba al momento de ir desarrollando su diario, él siempre recibía, como vamos a utilizar el término en inglés, un brief de las personas importantes o aquellos sitios que él iba a trasladarse fueran como que necesarios para él recopilar o obtener información. Es muy probable de que antes de trasladarse a esta zona haya recibido la información de que existía un personaje, una especie de científico que tenía un conjunto de invenciones o desarrollos tecnológicos para la época en el cual era necesario visitar y conocer. Entonces, ese es el primer interés de Humboldt en llegar y conocer a una persona que aparentemente tiene un desarrollo de elementos, objetos que pueden ser reconocidos como avances tecnológicos para el momento. De hecho, la relación que viene después es lo que él es puntual y completo aquí tu cita. Él dice, estos objetos eran obra de un hombre que nunca había visto instrumento alguno, que nadie podía consultar, que no conocía los fenómenos de la electricidad más que por la lectura del tratado de signos de Font y de las memorias de Benjamin Franklin. ¿Por qué hace esto? Estas dos precisiones puntuales del pozo, como que trató de identificar la mayor parte de sus progresos o avances de desarrollo científico hacia lo que era el tema de la electricidad. O sea, la electricidad fue el elemento fundamental sobre el cual se desarrollaron la mayor parte de sus aspectos técnicos para ese momento. Entonces, por lo tanto, hay una notable influencia de lo que es principalmente la memoria de Franklin, que venía no hace mucho, o sea, casi no menos de 30 o 40 años, él ya estaba desarrollando este tipo de invenciones o desarrollo a través de estos tres elementos, que eran los electróforos, baterías y electrómeros. Ojo, no tomemos el concepto de batería asociado al que todos sabemos que es una batería como tal o al desarrollo que hace Volta, no. Eran unas especies de condensadores en el cual él podía ir almacenando elementos producidos a través de lo que generaba la energía eléctrica. Bueno, obviamente al Humboldt encontrarse con esos elementos tiene que haberle llamado mucho la atención, porque él mismo lo expresa con detalle. No lo había visto desde mi salida de Europa y son muy parecidos a lo que él desarrollaba. Por lo tanto, es un elemento interesante a la hora de rescatar esa parte del relato. Así es. Y entrando un poco más a la vida de Carlos del Pozo y Sucre fuera de lo científico, hay que decir que él participó en la provincia de Trujillo contra el movimiento de los comuneros en 1781, ¿no? En el ejercicio de su cargo como visitador real del estanco del tabaco. También luego sería teniente de justicia mayor interino, también en la ciudad de Calabozo, combatiendo las fechorías de los vagos y maleantes. O sea, tenía un cargo, una posición dentro de la administración real, pues muy importante para la época, ¿no, Alexander? Sí, de hecho, tiene que haber sido un personaje de relevancia a nivel de lo que es de las relaciones entre las principales cargos, porque se evidencia esto. Hay unas cartas que vamos a utilizar más adelante del live, que son dos testimonios que emite Humboldt después, que no se encuentran en los viajes en regiones equinocciales, sino en cartas americanas, donde él como que recomienda a las autoridades que por favor hagan más caso a lo que está desarrollando del Pozo en sus conocimientos. Entonces, una de esas primeras instancias de lo que es el avance de este personaje está en que se le reconoce como el principal candidato en ese momento a ser propuesto como director de obras públicas por el Real Consulado. Esto viene producto del resultado de esas relaciones o esas cartas que establece Humboldt con Manuel Guevara Vasconcelos, que en ese momento era capitán general de Venezuela, y que él trata como que de hacerle en términos actuales el piso para que se convirtiese en el director de obras públicas, principalmente esto relacionado con resolver un tema que estaba sucediendo en Caracas,
y que había sido estudiado y reconocido por parte de Del Pozo, que fue el desarrollo de unas especies de acueductos que fue como que implementándose a cierta zona de donde vivía Carlos del Pozo. Entonces, en esa primera necesidad es requerido para ver si puede tratar o resolver el asunto que existía en ese momento con el tema del agua en Caracas, o lo que fue la llamada construcción del Coliseo, o sea, pero no, el Coliseo como estructura destinada para la recolección de este tipo de agua. Entonces, debemos entender de que Del Pozo tiene una vinculación muy cercana con lo que son las máximas autoridades, funcionarios reales, y lo vamos a ver en la mayor parte de otras actuaciones. No solo se queda en su interés por, bueno, ser parte del Real Consulado, también aparece después como parte del desarrollo de lo que es la Junta de Vacunas, y se le reconocen sus aportes. Sí, la famosa operación Balmis, ¿no? Que recorrió el mundo llevando la vacuna contra la viruela. Él fue partícipe en el año de 1804 de esta campaña de vacunación contra la viruela, ¿no? Y sus conocimientos fueron útiles para la Venezuela del siglo XVIII y XIX. Exactamente. Entonces, allí vemos de que también de Carlos del Pozo también tenía otro tipo de vinculaciones, de esa la que encontramos directamente asociadas con Humboldt, con el tema de la electricidad, pero también dedicaba otros estudios de carácter más técnico también, como los procedimientos de vacuna, también lo que es el desarrollo o el uso adecuado del agua a través de estructuras. Entonces hay un importante conocimiento científico y de cómo ofrecer resultados a diversas condiciones del entorno para el tratar de resolver dudas que, bueno, en principio nuestras dudas siempre son intelectuales, pero que tratan de ofrecer algún beneficio a lo que es la innovación. Debemos entender de que la innovación siempre va relacionada con lo que es la invención de partes de la mayor parte de estas figuras o científicos del siglo XIX y XVIII. Exactamente. Bueno, aquí Kino que el Z nos saluda desde Ceuta, desde África, desde una parte de España, África. Un saludo para él. Hay que decir también que Carlos del Pozo, él se retira en la villa y ciudad de Calabozo, ¿no? Donde desarrolla esta habilidad mecánica y su afición por la física para producir electricidad, como bien tú dices, ¿no? Construye un pararrayos al estilo Benjamin Franklin, como hemos señalado antes, que coloca en sitios estratégicos de la misma ciudad de Calabozo, a fin de evitar los estragos e incendios. Igualmente, al abrir una zanja o canal para desviar las aguas en la época de lluvia y evitar inundaciones en el mismo Calabozo. Hay que decir que en la zona del llano, pues al que ha estado en el llano, pues suelen ocurrir bastantes incendios porque caen truenos o rayos en el medio del llano, y esto provoca grandes incendios. Entonces Carlos del Pozo pues ingenió esta forma de buscar una solución a este problema, y qué mejor forma que un pararrayos, el primer pararrayos que se tiene conocimiento para la época a nivel hispanoamericano, ¿no, Alexander? Sí, parte del desarrollo y de lo que marca el seguimiento de parte de los viajeros. O sea, tenemos a Humboldt, quien recoge el testimonio y lo deja bien precisado como una persona dedicada al aspecto científico en el tema eléctrico. Vamos a circunscribirlo a ese aspecto. Pero después tenemos testimonio de dos viajeros, como decir Rebecca Porter y Carl Sachs, donde básicamente se identifica Del Pozo como el constructor de estas figuras que podemos dar el nombre de pararrayos, y que fueron colocados en esta zona de lo que es la región de Calabozo. De hecho, hay una partecita de Carl Sachs donde estamos hablando de 1876. Estamos hablando de 40, incluso 50 años posterior a la instalación de estos elementos, por lo cual podemos decir que se conservaron y se mantuvieron, o sea, bien construido y funcionando. Entonces él afirma, no he tenido conocimiento de que las terribles tempestades que en los meses de lluvia se descargan diariamente sobre la región
hayan tenido alguna vez por resultado un incendio en Calabozo. ¿Qué nos está diciendo aquí Sachs? Bueno, de que probablemente toda esta zona que fue colocada con estos tipos de pararrayos, al parecer producieron un fenómeno que los favoreció y evitó la sucesión de algunos posibles grandes incendios que son muy normales y que con frecuencia ocurre en gran parte de los llanos. Bueno, cuando llega el periodo de lluvia, todos sabemos que estas zonas son mucho más propensas a que se desarrollen estos tipos de fenómenos eléctricos que generan un posible incendio. Entonces, allí se reconoce el elemento de la consecuencia de una obra a través de una serie de experimentos que quizás quiso realizar Del Pozo sobre el tema eléctrico y que incluso tienen notoria vinculación con lo que es el desarrollo de la ciencia y de la técnica de lo que venía del siglo XVIII con Benjamin Franklin, la invención obviamente del pararrayo y bueno, algunos estudios eléctricos y gran parte de lo que es el siglo XIX. Exactamente, Alexander. No sé si conoces el libro que escribió el historiador canario Manuel Hernández González sobre el hermano de Carlos del Pozo y Sucre, que es su nombre es José. Es un muy buen libro y ahí cuenta unas anécdotas personales de Carlos, ¿no? El por qué siendo caraqueño vivió siempre en el interior, en Trujillo y Calabozo. ¿No se te hace eso medio raro? Bueno, ahí habríamos que hacer esos análisis post facto de muchas cosas relacionadas que llevan al traslado de la gente y que resultan siempre interesantes en lo que es el desarrollo de la vida intelectual de cada una de las personas. Aquí lo también rescatable de esta figura es entender de que es un científico que trata de adaptarse a las condiciones del entorno, porque no es fácil desarrollar todo este conjunto de experimentos o de relaciones con su entorno sin tener los mismos materiales que puede tener una persona en Europa. Hay que mantener ese tipo de distancia a la hora de analizar. Fíjense que en la parte final de lo que relata y da importancia a Humboldt, aquí voy a citar, él lo expresa: fácil es suponer cuántas dificultades tuvo que vencer el señor del Pozo desde que cayeron en sus manos las primeras obras de electricidad, cuando resolvió animosamente procurarse por su propia industria todo lo que veía descrito en libros. No había gozado desde entonces sino de la asombro y admiración de que sus experiencias producían en personas carentes por completa instrucción. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, que era una persona sumamente ingeniosa, inteligente, brillante, y a pesar de que el entorno no le ofrecía los materiales para hacer sus cosas, él buscó la manera de cómo resolver y dar con esos experimentos. Y de hecho, otra parte que, bueno, es muy cortica en el tema del desarrollo de lo que es el testimonio de Humboldt, es que básicamente ellos se llevan a Del Pozo porque ellos querían estudiar de cierta medida lo que eran estudios sobre un tipo de pez que se encontraba en el río y que hacían unas descargas eléctricas. El temblado, exactamente. Entonces, de allí la importancia que quería Humboldt, o sea, tratar de retener la mayor cantidad de datos sobre ese tipo de fenómenos que para muchas personas resultaba bastante extraño y que obviamente los conocimientos de Del Pozo eran sumamente necesarios para tratar de, llevar la mayor cantidad de información sobre ese tema. Así es, o sea, Carlos del Pozo estuvo en un medio con muy pocos instrumentos e hizo un trabajo fascinante con muy pocos medios. Pero yéndonos un poco al carácter personal, ¿no? O sea, al carácter privado de la persona, este historiador canario que te estaba diciendo, pues, él ha investigado muchos archivos en Venezuela, sobre todo archivos parroquiales, y, o sea, hay que decir que Carlos del Pozo vivió en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, y ahí se casó y dejó abandonada a su mujer e hija. Eso es un dato muy interesante que nos dice las investigaciones de este historiador, ¿no? Y el obispado lo quería obligar a retornar con ellas o a hacerse cargo, retornar a Canarias, ¿no? Su padrastro, el padrastro de Carlos era de La Palma, de la isla de La Palma,
Palmero, se llamaba José Fierro Santa Cruz y era el regidor del ayuntamiento de Caracas. Por eso es que se casó con esta mujer, ¿no? José, que es el hermano de Carlos, era íntimo amigo de Francisco de Miranda y lo defendió en Cuba cuando lo acusaron falsamente y fue cuando lo acusaron falsamente sobre contrabando, ¿no? Ese famoso caso de contrabando que tuvo Miranda, cuando era prácticamente una espía de la corona española. Y fue con el mismo Miranda a Londres, formando parte de la Sociedad Patriótica, como se puede ver en el archivo de Miranda. O sea, vemos Carlos, que es realista, y su hermano José, que es patriota. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Alexander? Claro, ahí hay unos elementos que han desarrollado algunas personas que, bueno, que se han dedicado al estudio de lo que es la figura de Del Pozo, que lo han establecido como, claro, la documentación te dice de que probablemente era un ferviente realista o cercano a lo que es obviamente la defensa de la causa. O sea, esta tendencia historiográfica que hacia su figura de política lo expresa así. De hecho, hay también todo un debate historiográfico que establece, bueno, cuáles fueron las verdaderas causas de muerte de Del Pozo. Ángel Crisanti, el historiador, refiere que probablemente falleció durante la llegada de Eusebio Antoñanza, con el tema de la Legión Infernal y todo lo relacionado con ese terrible año 14, y que, bueno, probablemente haya sido esa causa. Otros dicen que dificultan que haya sido así, porque, bueno, una persona que era ferviente defensor en algunos elementos de la causa particular realista haya tenido ese tipo de situación. Y además de que Del Pozo en cierta medida contaba, no hay que decirlo así, con una cierta protección de parte que era bien conocido por el tipo de relación que tenía, que marca Humboldt. Era visitador, o sea, tenía un super administración española. Exactamente, además era en ese momento director del tema del estanco del tabaco también, o sea, tenedor de tierra. Entonces hay unos elementos importantes y de una región obviamente donde son los llanos, donde hay una gran influencia de lo que es el desarrollo de este tipo de economía. Y fíjense por lo menos este dato que es el que emite Humboldt, que no se encuentra en las regiones equinocciales, sino se encuentra en su tratado de zoología, donde él da unos datos importantes donde porque esta persona es tan particular o se le debe tener atención. Entonces cito, es un europeo muy instruido que habita en la pequeña ciudad de Calabozo y que posee en su casa un pequeño aparato de física. Nos aseguró haber experimentado la atracción del hierro imantado sobre el gimnoto y él pretendía comprobar de que el pez, hablamos del pez, se aproximaba involuntariamente al imán y había permanecido toda la noche cerca de la vasija donde se había sumergido. Entonces, aparte de esto, él emite otra carta donde trata de como que de ofrecer de que deben estar pendientes de Carlos del Pozo porque durante su permanencia es necesario que lo reconozcan por su trabajo de orden científico. Esta se encuentra en Cartas Americanas y va en la misma medida que la anterior. Entonces dice, en Calabozo vive un sujeto de poca fortuna, pero de gran talento mecánico y de bastante instrucción en la física experimental. Es subdelegado de la renta de tabaco, es don Carlos del Pozo y Sucre. Con sus mismas manos y sin haber nunca visto cosa semejante, ha construido en Calabozo una máquina eléctrica que se puede comparar con las mejores que he visto en España y Francia. No tengo más nada que añadir sobre este talento, porque ya sabe usted cómo lo honra con su protección. Final de la carta, usted lo honra con su protección. O sea, ya entendemos la importancia que está dando el propio Humboldt y directamente no dirigiéndose a cualquier autoridad, o sea, se está dirigiendo al propio capitán general Manuel de Guevara Vasconcelos, informándome que, bueno, que en Calabozo hay una figura importante que ha desarrollado máquinas eléctricas con las mejores que el propio Humboldt haya visto en España y Francia. Entonces ya esto nos dice que parte de lo que es toda la estructura del ámbito de los principales funcionarios reales, se sabía quién era Carlos del Pozo y la importancia que podía tener por su desarrollo que estaba teniendo en el ámbito científico. Sí, y el capitán general Manuel Guevara Vasconcelos fue un gran propulsor de las ciencias, hay que decirlo así también.
en Caracas hay un reloj solar que él lo mandó a construir a recomendación también de Alexander von Humboldt. Era una persona muy interesada en esto de la ciencia, y a lo mejor por eso es que Humboldt pues le escribe al capitán general para que lo tenga en cuenta a Carlos del Pozo en todos estos proyectos de innovación y desarrollo que se presentaban en la Capitanía General de Venezuela, ¿no, Alexander? Sí, estoy totalmente seguro de que esa era la principal relación de carácter científico que quería dejar. Básicamente, el hombre de ciencia, que era Humboldt, emitiéndole a quizás uno de los hombres no de ciencia, pero que sí tenía conocimiento de ciencia, como era el capitán general, porque también Humboldt relata que, bueno, que se quedó impresionado bueno, de todo lo que estaba relacionando y los proyectos que estaba llevando el propio capitán general en el orden del tema científico. Entonces tenemos que entender de que es una figura que es protegida en cierta medida por personas intelectuales y obviamente funcionarios reales de importancia, y que deja una obra. Lamentablemente, yo creo que lo que amerita es seguir más pistas a nivel de lo que es la información en archivos, y probablemente tendremos más datos sobre Carlos del Pozo. Si bien obtener este tipo de información puede ser compleja, porque hay que entender de que buena parte de los archivos de lo que es esta zona de la región. Sí, que en Venezuela, hay que decir también que en Venezuela no a cualquiera lo dejan ver los archivos. Hay que tener palanca, como quien dice, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, para los que, como recomendación de tipo historiográfica, que podemos hacer nosotros, creo que uno de los más importantes libros que se hayan desarrollado a nivel de lo que es de lo que es el estudio de científicos o investigadores fue el desarrollado por el profesor José Luis Bifano, el libro que se llama Inventos, Inventores e Invenciones del siglo XIX venezolano, que fue publicado en el año 2001 por Fundación Polar. Es un libro que, bueno, que nos puede dar un acercamiento interesante a lo que es el desarrollo de lo que es la invención y los principales inventores de ese siglo XIX venezolano, que así como tenemos a personas como Del Pozo, hay otra serie de personajes o individuos interesantes en su desarrollo científico, y era lo que les comentaba anteriormente. Hay esa constante permanente de que el siglo XIX venezolano fue de destrucción, barbarie y ese tipo de cosas, cuando no, a la par hay un conjunto de desarrollos también de tipo de científico en querer implementar la ciencia al favor del beneficio de la población en general. Ejemplos tenemos la Sociedad de Amigos del País, el desarrollo de las principales academias, que trataron de ofrecer una serie de postulados fuera en función de desarrollar lo que es la ciencia y la técnica en el siglo XIX. No, y totalmente de acuerdo. Sobre todo, hay que reconocer la labor de Empresas Polar, que ha apoyado mucho la investigación histórica en Venezuela, inclusive muchísimo más que estudios o centros de estudios oficiales, ¿no? O del gobierno. Hay que darle las gracias a Empresas Polar por todo ese apoyo que le ha hecho a los historiadores en Venezuela. Pero hablando de esto que acabas de comentar, ¿no? Sabes que en Venezuela hay un debate muy importante sobre la figura de Carlos del Pozo. Muchos señalan de que la historiografía oficial pues lo ha abandonado un poco por su facción, digamos, favorable a la monarquía, ¿no? Su nombre y sus avances científicos no son muy nombrados por la historiografía oficial. Además de que también hay que señalar que se interesa mucho por mantener una falsa creencia de que la Capitanía General de Venezuela vivió 300 años de pobreza y de atraso, o sea que es totalmente falso, y el mismo Humboldt lo señala como sus escritos con Carlos del Pozo y otros muchos escritos más que en nuestro anterior live pues lo comentamos, ¿no, Alexander? Sí, totalmente. Ahí tenemos que hacer el elemento de lo que es la construcción de lo que hace la historiografía en relación a personajes. O sea, es difícil
En algunos casos, esa primera parte de esa historiografía oficial que se desarrolla en parte de lo que es el siglo XIX y después en buena parte del XX, inmediatamente te va a desconocer cualquier acción buena que haya sido realizada, por más importante que haya sido realizada por un personaje que haya tenido algún tipo de relación con el, si vamos a hablar del bando realista. Y bueno, obviamente Del Pozo tuvo una evidente relación consensuada y bien documentada sobre el tipo de influencia que tuvo. Entonces, es a partir de que, bueno, comienzan este desarrollo de estos estudios sistemáticos a través de el estudio de estos cronistas o quienes relatan este tipo de testimonio, como comienzan a aparecer los detalles. Tenemos a Humboldt, tenemos a Carl Sachs, y bueno, si también revisamos otro de los principales cronistas y viajeros del siglo XIX, tenemos a Sir Robert Porter, que también en 1830 hace referencia a actividades que venía realizando Carlos del Pozo. En este caso, durante su paso por Calabozo, él vio otra vez algo que está relacionado con él, que es los pararrayos. Entonces, aquí voy a hacer lo que es la cita que él hace de ese elemento puntual. En el camino que pasamos, cerca existía, aquí entre comillas, un conductor de rayos que fue construido por una persona científica de la cual hablaba Humboldt. Se trata del señor Carlos del Pozo, que se reunió con sus padres hace mucho tiempo. O sea, estamos hablando de que bueno, probablemente había fallecido, pero quedó como un monumento útil de conocimiento filosófico a no más de 1 milla de distancia. Don Ramón, otra persona, ha construido una guía eléctrica similar. Entonces, allí vemos cómo existe un hilo bastante conductual entre lo que hacía Del Pozo y cómo los propios viajeros o personajes de la época les iba llamando la atención. En mi construcción aquí teórica, ese tipo de pararrayos tuvo que haber sido un tipo de figura bastante llamativa y que tuvo que haber generaba atención para los cronistas, porque estamos viendo de que por lo menos 2 figuras fundamentales que pasaron por el siglo XIX ya hacen referencia de ellos como un objeto relacionado a lo que es el pueblo de Calabozo. Entonces, hay que entender allí la particularidad y el éxito que tuvo en ese momento Del Pozo en la construcción de estos elementos. No, si nos ponemos a ver en las mentes que vivieron el siglo XIX y XVIII, habrá sido impresionante ver un pararrayos, o sea, cómo un artefacto puede absorber la energía de un rayo que cae del cielo. O sea, eso habrá sido impresionante para aquellas épocas, las mentes de esas personas, ¿no? Por eso es que seguro lo señalarán con asombro y sobre todo verlo en aquellas latitudes como en el propio llano venezolano, ¿no? En lo que hoy en día es el estado Guárico, ¿no? Y entonces, un poco también al asunto personal de Carlos del Pozo y Sucre, hay que decir que era pariente de Antonio José de Sucre, ¿no? Era su tío. El padre de Carlos se llamaba José del Pozo y Honesto, era siciliano y fue administrador de la Real Hacienda en Puerto Rico y también fue administrador de la Real Hacienda de Caracas. Por eso es que su familia pues llega a la Capitanía General de Venezuela, la familia de Carlos del Pozo y Sucre, y nace pues en el Valle de Caracas. De verdad que es una persona con muchos datos interesantes, ¿no, Alexander? Sí, y creo que los datos interesantes vienen a como que a dar elementos bien reiterativos sobre el conocimiento que él tenía de muchos elementos. O sea, ya vamos haciendo como un resumen de lo que hemos hablado. Es una persona que estuvo involucrada desde su desarrollo científico con dirigir obras públicas por el Real Consulado, participa en la Junta de Vacunas, tenencia de la tierra, tenedor de tierra, administrador del estanco de tabaco. Entonces hay un conjunto de elementos interesantes que lo hacen ser una figura con no solo un control científico, sino también político, porque estos cargos también son políticos. Claro. Tienen un elemento interesante a la hora de... Carlos del Pozo, en su vida lo político fue muy fundamental. Claro, totalmente.
y de hecho una de las cosas más interesantes y que deja en evidencia el desarrollo de lo que es su vida y cómo termina la vida, en este caso para un científico, que bueno, que haber desarrollado todo un conjunto de conocimientos, haber conocido a Hugo, haber dejado obra desarrollada, y que hay un documento final donde él como que básicamente emite su renuncia al superintendente de Caracas, de lo que es su cargo de tenencia de tierra, De Camagüey, ¿no? de Campoam. Entonces, Como demostración de lealtad al rey, lo hace. Exactamente. Entonces, ese escrito es fundamental para entender lo que es la última parte de lo que es su desarrollo de vida. Ya se encontraba enfermo, bastante mayor, más de 60, 70 años, y es interesante. Entonces, les voy a citar un poquito de ese documento, que lo tengo aquí. Entonces, él se dirige al superintendente de Caracas. Bueno, en ese momento se encontraba con recursos económicos, se encontraba en un estado de miseria, entonces tenemos que entender el contexto de esa carta. Remito a vuestra señoría con este portador por no estar en los sobrinos de mi ciudad un memorial y varios papeles para que, impuesto de ellos, se sirva a vuestra señoría de usar su acostumbrada bondad y justicia, y se mande a correr mi sueldo, aunque pierda todo lo que la maldita patria me quitaron, pues en esto vuestra señoría una caridad, porque además de los trabajos que he pasado desde que renuncié a la tenencia de Camaguán, por no ser traidor a mi rey, me hallo padeciendo de una perlesía adquirida en ese monte, que me priva a escribirle a vuestra señoría de mi puño y de andar, pues he estado por manos de un amigo, por cuyo motivo me dispensará a vuestra señoría la falla que me hubiese suplicado, al mismo tiempo de mandarme dar mi sueldo, tenga la orden de los ministros, este mismo mensaje, pues sin ella el administrador de calabozo no podrá hacer cosa alguna. Básicamente lo que nos está evidenciando es, bueno, la relación directa con que por ser mantuve cargos, estuve defendiendo en algunas situaciones mi relación de dependencia obviamente jerárquica, y traten de ayudarlos. Es el socorro de una persona que se encuentra, bueno, quizás a la postrimería de lo que puede ser la muerte, pero que trata de buscar que por lo menos se le pague su sueldo. Esas son las vicisitudes, bueno, que tienen los grandes científicos, aquellos intelectuales de importancia, como, bueno, lamentablemente la mayoría sucede. No, y también la época en que vivió, le tocó una época de guerra de la independencia que fue fatalmente para la economía, no solo de Venezuela, sino de Hispanoamérica y de la propia península ibérica. Fue totalmente un quiebre del sistema, prácticamente por decirlo, y me imagino que subsistir en aquellas épocas, pues, fue muy difícil vivirla, sobre todo en esta época que murió, que creo que fue el año 1817, o sea, ya un estado de guerra ya casi muy avanzado, que ya tenía muchos años en la guerra en Venezuela, ¿no? En la Capitanía General. Aunque también se dice que murió solo y enfermo en Camaguán, pero sin embargo, su acta de entierro señala que murió el 13 de junio de 1817, pero en Calabozo, no en Camaguán, sin dar detalles de su estado financiero. Es muy curioso esto, ¿no, Alexander? Sí, quedan esos detalles que de repente, con una investigación un poco más precisa, pudiéramos dar con otros elementos que, bueno, nos pudiesen dar mayor información. Hay cosas que, bueno, particulares de todo individuo, siempre quedan dudas por resolverse, que, bueno, hasta que un investigador se encuentra como yo llamo horas archivo, y se siente a revisar documentos importantes, podemos salir de suposiciones a tener mayor certeza. Y bueno, la recomendación es siempre, bueno, si pudiese existir un investigador que pudiese revisar las escribanías o una testamentaría, pudiésemos dar mayor relación si de repente esta persona testó o emitió algún tipo de relación sobre sus bienes, y bueno, y aquí nos cambiaría completamente la figura de lo que es la persona a través de sus posesiones materiales. Y eso ha sucedido con muchas personas que después de mucho tiempo consiguen... Como ya pasa mucho. Exactamente. Entonces, bueno, que te das cuenta de que, bueno, el personaje tenía una serie de propiedades y no era como te plantea en ese momento la historia oficial o como te constituyeron la historia, los principales
referentes investigadores o historiadores. Sí, tal cual. Yo creo que Carlos del Pozo y Sucre es un gran personaje en el cual hay muchísimas cosas por descubrir que todavía no sabemos y que bueno, están los archivos, como bien dices, sobre todo en Venezuela y aquí en España también hay que decirlo que tiene que haber archivos. En el archivo de India seguro habrá material referente a Carlos del Pozo y Sucre y más si estuvo viviendo en Canarias, ¿no? Como he señalado antes y se casó en Canarias y tuvo una vida también aquí en España. Bueno, estamos entrando ya a lo último de la entrevista, Alexander. Vamos a pasar a las preguntas de nuestro público. Y quería preguntarte, empiezo yo haciendo la primera pregunta, quería preguntarte, Alexander, ¿qué es lo más fascinante que has conocido de Carlos del Pozo y Sucre en estas investigaciones que has tenido? Porque me imagino que estudiando a Humboldt, pues como yo, diste con este personaje y te fascinaste, ¿no? A mí lo que me llama la atención del Pozo es el tipo de impacto que le generó a Humboldt. Porque, bueno, me ha tocado revisar en varias partes de lo que es la obra de Humboldt. De muy pocos personajes, Humboldt remite o dedica especial atención en el desarrollo de sus aportes. Y dedica, bueno, como esta persona con las condiciones que tiene, en el entorno que se encuentra, pudo construir una serie de aparatos que se parecen tanto a los que yo he visto en Europa. De hecho, hay otra parte del testimonio donde Humboldt relata y dice que Del Pozo se encontraba encantado y se encontraba impresionado de que estaba viendo la réplica de lo que hacen sus objetos con los que traía Humboldt. Entonces, creo que eso es algo bastante relevante e importante destacar de cómo, hay que decirlo, Humboldt es una persona de avanzada que venía a estudiar, bueno, a través de las mejores universidades y con conocimiento vasto, encontró a esta persona y le generó un impacto tan interesante que, bueno, como lo hablamos en el live, termina su viaje y sigue enviando documentación al propio capitán general sobre mi vida. Recuérdate que existe una persona de tal nombre, un europeo, que hizo máquinas. Entonces, ahí está el elemento interesante que me generó a mí una relación directa con lo que es la vinculación hacia el personaje, de cómo construye una serie de elementos científicos y se cruzaron en ese momento con un personaje de relevancia como Humboldt y bueno, quedó ya bien marcado en lo que es el desarrollo de una parte de lo que es la historiografía de la historia de la ciencia y técnica, si vamos a utilizar ese término, para lo que es el conocimiento del desarrollo en la historia de Venezuela. Correcto, Alexander. Bueno, vamos a pasar a las preguntas de nuestro público. Pregunta Oscar Felipe Jiménez Torro. Del Pozo estuvo en Nueva Granada, hoy Colombia. Pregunta Oscar. Bueno, o sea, de la evidencia que tenemos hasta el momento, toda persona pudo haberse trasladado en cualquier momento durante el siglo XIX, pero por la evidencia técnica que hemos desarrollado hasta acá, bueno, gran parte de su área de influencia estuvo en lo que es en la zona de la región de los llanos de Venezuela. No sé si en algún tipo de viaje que haya tenido por sus relaciones comerciales haya podido trasladar más allá de esta zona. Sí, opino lo mismo que tú, Alexander. Que yo sepa conocimiento, sé que estuvo en las Islas Canarias y en la Capitanía General de Venezuela. Su padre estuvo en Puerto Rico también, pero en Nueva Granada no tengo conocimiento, pero hay que decir que en aquella época de la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada tenían mucho intercambio comercial y no debe extrañar a lo mejor que quizás sí pudo haber estado en este virreinato, ¿no, Alexander? Sí, totalmente. Recordemos que, bueno, a través del llano podían perfectamente pasar y en cuestión de pocos días podías estar allí perfectamente en Nueva Granada. No por eso, y además con el tipo de relación que tenía
del pozo, de ser tenedor de ganado y administrar algunas de las funciones más importantes de esa zona, es probable que haya podido realizar algún tipo de desplazamiento. Era algo como que no tan extraño ni tampoco tan normal, aunque haya sucedido eso. Exactamente. Bueno, vamos a la siguiente pregunta de nuestro público. Pregunta Calles Varones, ¿tienen imágenes de los aparatos? Bueno, en el póster, como se le llama aquí en España, o afiche, como se le llama en Venezuela, pusimos unas imágenes de los aparatos. No son exactamente imágenes de las que haya podido tener Carlos del Pulso y Sucre, pero sí muy similares, o unos electrómetros. Los voy a poner aquí en imagen, no sé si se puede observar bien. Aquí los vemos. Bueno, estos son aparatos similares a los que pudo fabricar y se tiene conocimiento según las descripciones de Alexander von Humboldt. Así que bueno. Sí, básicamente lo que encontró Humboldt fue el desarrollo de electrómeros, electróforos y baterías. Pues. Son como 3 elementos fundamentales, como de esos aparatos científicos que se utilizaban para analizar en este caso lo que es indicar o no si un cuerpo se encuentra electrificado o no, examinar métodos de inducción para una posible manipulación de los objetos, y el otro que es interesante, que también lo destaca Humboldt, que es las botellas de Leyden, que son una especie de elementos que se desarrollan a partir del vidrio, o sea, para tratar de ver e incrementar la chispa eléctrica. El pozo lo que hacía era interconectarlos entre cada una, y por eso Humboldt le dice que son especies de baterías. Ahí hace la relación de lo que es este elemento. Hay otra cosa que también aclara, porque obviamente nos queda la duda de que él dice que del pozo, bueno, aquí pongo con la cita, vi la presencia de una máquina de grandes discos. No sabemos qué estaba desarrollando. Me imagino que es similar a esto. Exactamente. Hay algunos, bueno, desarrollo de otras personas que son investigadores del tema del área eléctrica, que, bueno, tratan de quizás identificar que posiblemente sea una máquina de Ransden, que era un elemento para, en este caso, generar algún tipo de conducción eléctrica, porque probablemente, bueno, a partir de los libros que tenía del pozo, probablemente estaba desarrollando este tipo de experimentos en lo que es lo podemos llamar laboratorio. Sí, en su laboratorio incluso llegó a tener animales muertos haciendo experimentos con electricidad, en el cual los hacía mover extremidades y partes del cuerpo con la conducción de estos rayos eléctricos. O sea, habrá sido algo muy impresionante poder ver su laboratorio en vivo y directo, y más en aquella época, ¿no? Donde, sobre todo, que la gente era muy, muy religiosa, ¿no, Alexander? Sí, ¿no? Y pues con esa influencia que venía del siglo XVI, XVII y XVIII, con el tema de la Inquisición, bueno, que sí en Venezuela no se desarrolló bastante, pero sí generaba bastante ruido que una persona hiciera este tipo de investigación. Sí, claro, las personas eran muy, muy creyentes, ¿no? En aquella época, es muy religiosa. Dice Calles Varones, es extraordinario el estudio de electromagnetismo, algo superior a la física mecánica. No soy experto en el tema, pero en los estudios de electricidad, pues sí, es un mundo maravilloso y en el cual todavía queda mucho por explotar, ¿no, Alexander? Sí, totalmente. De hecho, es bien particular porque cuando uno se encuentra, porque hay que hablar de que, bueno, que esta figura como el pozo tienes información relevante regada obviamente por la internet, y existen muchas personas. Nosotros como investigadores e historiadores hacemos referencias sobre sus avances y sus descubrimientos. Entonces, me causa mi particular impresión es que algunas personas colocan dentro de los comentarios que realizan a los POD y le dicen el Nikola Tesla venezolano. Entonces hay que entender de lo que es la relación de la inventiva de las personas de este siglo XXI, cómo relaciona un personaje del siglo XIX y cómo básicamente lo precisa como una figura de desarrollo tecnológico de importante relevancia. Tal cual, bueno, encantado, Alexander, de haber hablado
el día de hoy contigo sobre este tema, porque como siempre digo, es un tema muy fascinante y muy poco estudiado, no solo en Venezuela, sino en el mundo hispano, porque hay que decir que Carlos del Pozo es un personaje importante en el mundo hispano, quizás el primer científico a nivel de la ciencia eléctrica, a nivel hispanoamericano o hispano en general, y es un ser fascinante. Encantado una vez más de tenerte en Venezuela con él. Siempre tiene las puertas abiertas para hablar de estos temas y darlos a conocer y aportar nuestro granito de arena, ¿no? Para que la gente pues pueda tener más conocimiento sobre este tema. Y bueno, las cámaras de Venezuela Colonial son todas tuyas para mandar un saludo a nuestra audiencia. No, en primera instancia agradecerte la cordial invitación, ya que es una de las cuentas que yo considero, o sea, en mi opinión, que está haciendo un excelente trabajo en el tema de la difusión de lo que es la historia, específicamente en este periodo que es de la Capitanía General. Entonces, siempre son necesarios este tipo de espacios para enriquecer, así sea por una hora, 45 minutos, en ofrecer datos importantes sobre temáticas relevantes, y eso lo valoro totalmente, que existan personas como tú, Emilio, que están dedicadas a generar aportes. O sea, ya debemos de pasar en algunos casos obviamente es necesario el libro como el instrumento obvio de conocimiento, pero existen estrategias ahorita relacionadas con el uso de las redes sociales, a través de los canales de YouTube, incluso el propio Twitch, como vía idónea para desarrollar contenidos que puedan ser relevantes para una audiencia. Y nada, saludo a este tipo de invitaciones, pero no sea la última vez que estemos aquí. Quiero seguir colaborando y bueno, cuando tengas algún tema que podamos cruzar intereses comunes, podamos estar otra vez participando. Y nada, agradecer a todas las personas que se pudieron conectar y a las personas que lo van a ver después, porque sé que se coloca también en el canal de YouTube de Venezuela Colonial, y a los que visiten después, revisarlo en el feed de la página. Mi agradecimiento siempre hacia ti. No, encantado, como te digo, Alexander, y muy bueno lo que señalas, ¿no? Yo siento que, sobre todo en estos tiempos que está viviendo Venezuela, donde inclusive adquirir un libro es muy, muy caro, o sea, nosotros darle alguna herramienta de lectura y que la gente pueda investigar, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque es difícil en estos tiempos, pues, adquirir, como digo, un libro, ¿no? Y a lo mejor Internet es una forma de uno aprender muchas cosas y dejarle ese granito de arena para que la gente pues pueda buscar más información y buscar luces, que eso es lo importante. Y bueno, como te digo, encantadísimo de contar contigo y por supuesto que cuando quieras publicar algún artículo, tienes las puertas abiertas del canal y si sale algún tema en común que nos guste bastante, pues por supuesto que vamos a tener la oportunidad de tener algún live o un podcast también. Así que bueno, te mando un gran abrazo. Creo que estás en Chile, ¿no, Alexander? Y en Santiago de hace casi un año y medio. Y nada, haciendo bastantes cosas. Así me dedico a mi tema de la investigación histórica y bueno, también haciendo actividades de marketing digital. Y nada, siempre un orgullo y un honor estar con ustedes y bueno, queda el compromiso, no solo de desarrollar algunos contenidos para la página de Instagram de Venezuela Colonial, sino también, bueno, cualquier participación, y estamos a la hora para cualquier consulta, allá vamos a estar. Correcto, pueden seguir a Alexander por la cuenta de Instagram Alexander Zambrano B, para que quieras seguir saca algunas buenas cosas de marketing y lo pueden seguir por ahí por esta cuenta. Pues bueno, te mando un gran abrazo desde Madrid, España, Alexander, hasta Chile. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Que tengas buenas noches, buenas tardes al otro lado del charco. Seguro, un gran abrazo y bueno, pasen feliz tarde-noche a todos los que han participado en este live y los que lo van a ver después en el feed de Instagram. Un honor siempre, Emil. Muchísimas gracias. Un honor y hasta luego, hasta pronto. Adiós.